Bueno, en el transcurso de la sesión vamos a seguir aceptando sus demás compañeros porque como que todavía no se han levantado, pero vamos a aceptarlos en el transcurso. Entonces miren, la clase del día de hoy, vamos a hablar el día de hoy lo que respecta al primer bloque de aprendizaje de los contenidos que tenemos del curso de las ciencias sociales, las estrategias y recursos para la enseñanza de las ciencias sociales. En el primer bloque, tenemos lo que son las teorías de aprendizaje que subyacen a las diversas estrategias de enseñanza. Vamos a hablar sobre algunas imágenes como recursos para estudiar la historia. También sobre algunas estrategias para abordar la enseñanza en la escuela primaria. Y pues aquí está. Les enseño lo que es el primer bloque del programa para que ustedes vean lo que vamos a desarrollar. Bien. Entonces, aquí nosotros les hicimos una pequeña presentacioncita. Ahora sí vamos a hablar un poco despacio sobre estos temas para que nos quede tiempo. Y en el transcurso de la reunión vamos a ir aceptando a los demás compañeritos. ¿Bien? Entonces, miren, tenemos acá lo que son las estrategias y recursos de aprendizaje de las ciencias sociales. Ahí está el código del curso. Y acá tenemos teorías de aprendizaje. Cuando yo les preguntaba a ustedes si conocían alguna técnica para la enseñanza de las ciencias sociales, algunos comentaban que sí, otros comentaban que no. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces, hablando sobre las teorías de aprendizaje, nosotros vamos a conocer 3 teorías de aprendizaje que hasta la fecha pues se han estado estudiando y se han estado poniendo en práctica. Estas teorías de aprendizaje que vamos a trabajar, está el conductismo, está el cognitivismo y está el constructivismo. Esas son las 3 teorías de aprendizaje que ustedes vamos a profundizar un poco. Ahora pues vamos a verlas un poquito general, pero también tenemos un contenido que les voy a enviar a ustedes. Entonces, las teorías de aprendizaje que vamos a trabajar acá en las ciencias sociales es el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Primero, vamos a trabajar un poco sobre lo que es el conductismo. Fíjense que en esta teoría, el alumno dice, frente a los estímulos, él genera una respuesta. Acá el maestro pregunta y el maestro pregunta y el alumno responde. Hay una especie ahí de conexión a través de una asociación. ¿Bien? La maestra pregunta, hace la pregunta y el estudiante responde. Entonces, el alumno es el receptor y el maestro es el emisor. 2 más 2, dice la maestra, y el alumno dice 4. 3 por 3, dice la maestra, y el alumno dice 9. ¿Quién fue el personaje que descubrió América? Cristóbal Colón, dice el alumno, ¿verdad? Entonces, ahí el conductivismo, eso es lo que nos enseña. Sobre el conductivismo, cada una también de las otras teorías, hay algunos representantes que son los más destacados. En este caso es
algunos de los representantes más destacados del conductismo es Iván Pavlov, está John Watson y está B.F. Skinner. Pablo nos habla sobre lo que son las teorías de los reflejos condicionados. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Watson nos habla sobre la formación de hábitos y condicionamientos del ambientalismo. Y Snyder nos habla sobre el condicionamiento operante. Esta clase es puramente teórica y a ustedes se les va a dar para que ustedes conozcan algunas de esas teorías. ¿Muy bien? Miren, acá en esta teoría se habla sobre los que son los factores de aprendizaje predominantes, el ambiente y el esfuerzo que el estudiante haga. Aquí hay un estímulo. Lógicamente, después del estímulo, miren, se va a crear una serie de procesos. Acá, una como caja a lo interior. Y al final está una respuesta. El estímulo puede ser la pregunta y el resultado del estudiante es la respuesta. Acá se juega sobre todo sobre lo que es el rol de la memoria, ¿verdad? A través de la adquisición de hábitos. ¿Bien? Acá, en esta teoría, se puede decirte que los aprendizajes son a través de el recuerdo de hechos, ¿verdad? Se va a discriminar eso. Definición de conceptos. Aquí las asociaciones se van a hacer a través de la aplicación de las explicaciones que dé el maestro. Y a partir de ahí se va a desarrollar una especie como de desempeño automático del alumno, ¿verdad? Que va respondiendo a lo que el maestro va preguntando. Después de, pues, lógicamente, de tener algunos conocimientos, de haber el estudiante conocido y haber estudiado, ¿verdad? Ustedes. Acá, en esta teoría, se da más que todo la estructuración de la instrucción. El alumno debe conocer la ejecución de la respuesta adecuada y las condiciones, o sea, los estímulos. El alumno debe practicar. Para fortalecer la conexión estímulo-respuesta se deben emplear pistas o indicios que extraen la respuesta. Y se deben fortalecer las respuestas adecuadas. ¿Bien? Estas teorías son bien grandes. En este caso, pues el diseñador debe, de las preguntas que va a hacer, tener una lista de sus respuestas. Debe organizar la situación de práctica de manera que el alumno se vea provocado a responder, ¿verdad? Y organizar situaciones reales y reforzar las respuestas de manera adecuada, ¿verdad? Muchas veces el alumno no responde de manera tan adecuada la pregunta que se le hace y nosotros como docentes no le vamos a decir al alumno que su respuesta no sirve, ¿verdad? Porque no lo vamos a traumar, le vamos a decir, no, tenía razón, mira, pues tu respuesta está bien, pero si se hubiera preguntado tal vez por este lado, hubiera sido más adecuado, tal vez que se respondiera a esto y lo otro. El maestro tiene que ser hábil a modo de que el estudiante pues siempre se sienta motivado y que no se sienta mal, ¿verdad?
mucho menos que el maestro se vaya a burlar de la respuesta de un estudiante. En caso de ustedes van a ser maestros y tienen que ser muy hábiles. Cuando el alumno responda algo, uno tiene que saber la manera, si se equivocó, saber la manera de cómo encauzarlo, ¿verdad? Tenés razón, pero mira, pero también se puede por este lado y se puede de esta forma. El maestro debe ser hábil con sus alumnos, ¿oyeron? No tratarlos mal, debe tratarlos bien porque, se recuerdan ustedes, estamos trabajando con seres humanos y de alguna manera, pues si se equivocan, ¿quién no se equivoca? Todos cometemos errores y de alguna manera, pues, el maestro tiene que saber encauzar las respuestas, ¿verdad? Otra de las teorías de aprendizaje es el cognitivismo. Cognitivismo. Yo voy a hablar aparentemente rápido de cada una de ellas, pero hay un documentito. Bien, cognitivismo. Los principales representantes de esta teoría, son Piaget, Brunner, Ausubel y Gagne. Piaget nos habla sobre el desarrollo intelectual por etapas. Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento. Ausubel nos habla sobre el aprendizaje significativo. Y el Robert Gagne nos habla sobre niveles de aprendizaje. Aquí a ustedes ya van como entrando un poquito a lo que su carrera les solicita a ustedes. Desarrollo intelectual por etapas. El estudiante tiene que ir recibiendo los contenidos de manera gradual. Los contenidos deben de llevar un orden, ¿verdad? Todo debe llevar su tiempo y también el grado de dificultad. ¿Para ustedes? Etapas, por etapas. Por ejemplo, en matemáticas, ¿verdad? Con los niños, el lenguaje, cómo por dónde se empieza. Entonces, todo tiene que ser un proceso, a través de el desarrollo intelectual por etapas, dice Piaget. Brunner nos habla sobre el aprendizaje por descubrimiento, que el alumno también tenga esa capacidad de descubrir. Si ustedes se dan cuenta, el alumno cuando ya empieza a conocer las primeras letras, empieza con las vocales, ¿no? Y después se le enseñan las consonantes más útiles, la M, la P, y él va descubriendo que al ir uniendo algunas consonantes con algunas vocales, se van formando palabras. Entonces ellos van ya descubriendo, quieren ir descubriendo poco a poco más. Cuando nos hablan del aprendizaje significativo, que para él tenga sentido, de que sienta que lo que le está aprendiendo pues está sirviendo. Cuando el alumno empieza a leer, cuando el alumno empieza a sumar, cuando el alumno empieza ya a llevar a cabo algunos procesos, le está sintiendo sentido. Y aquí es donde entran el aprendizaje a través de competencias, ¿no? Ustedes, significativo. Y Gagne, que nos habla sobre los niveles de aprendizaje, parecido un poco a lo que son las etapas. ¿Ustedes ya habían escuchado algo sobre esas teorías? Aquí seguimos con algunos representantes, miren. Está Howard Gardner, que nos habla sobre las inteligencias múltiples. Vygotsky, que nos habla sobre el desarrollo cognitivo mediante la interacción social. Y Erikson, que nos habla sobre la sociedad
moldea el desarrollo del ser humano. Cada quien actúa con base a la sociedad en que se desarrolla. Fíjense ustedes. Es increíble, el ser humano se adapta a cualquier sociedad, dice Eric. Y a través del desarrollo de la sociedad va adquiriendo sus costumbres, va adquiriendo inclusive hasta la forma de hablar, el acento de las personas está dado mucho en base al lugar donde se desarrolla. Por ejemplo, el acento de los guatemaltecos no es igual al acento de los salvadoreños, ¿verdad? Tienen otro acento. Inclusive ahí por Jutiapa él va cambiando un poquito el acento, ya estilo salvadoreño. Los que son de por ahí, por Asunción Mita, cuando vienen a Jalapa, hablan como jalapanecos, pero nomás van llegando ahí cerca de la frontera, ya quieren hablar como salvadoreños. Vean eso, ustedes ya van a ver. Miren, ese es el problema que les decía yo, el tiempo es, uh, es limitado. Ahorita únicamente nos quedan 10 minutillos para que la clase, para que el tiempo termine. En, en la próxima reunión yo voy a tratar de mandarles otra aplicación a través de Google Meet. Eso nos va a dar más tiempo para la clase. Miren, entonces en esta teoría cognitivista, miren, más o menos el alumno, miren, recibe información de diferentes medios, el maestro, de los contenidos, de tecnología, ¿bien? Entonces, el alumno percibe, ¿bien? El maestro organiza, se almacena información. Yo hice algunas gráficas por acá. El estudiante localiza, mira, el maestro. En esta teoría cognitivista, el estudiante es visto como un participante activo del proceso de aprendizaje. En la teoría cognitivista, el estudiante es visto como un participante activo del proceso de aprendizaje. Bien, ensayan, transforman, almacenan, localizan, modifican lo que es la información. Pero el centro es el estudiante. Vamos a terminar de leer esa diapositiva. En la teoría cognitivista, el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Y aquí nos habla sobre las teorías principales del educador diseñador, según Teppich, que dice, comprender que los individuos traen experiencias de aprendizaje variadas a la situación de instrucción. Por ejemplo, ahora que estamos aquí trabajando con tecnología, muchos de ustedes ya traen conocimientos y a veces inclusive más que el mismo docente que está trabajando. Entonces, por eso yo a veces les digo, vamos a compartir, porque no se trata solo de impartir, sino que de compartir conocimientos. Ustedes tienen también conocimientos que a veces uno no los tiene. Entonces, ustedes pueden decir, mire, Lick, la aplicación de Zoom, si usted quisiera entrar con el mismo link, lo puede hacer de esta y esta manera, ¿verdad? O puede ampliar el tiempo a través de esta y esta manera. Si usted quiere tener alguna imagen de fondo suya, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Muchos de ustedes conocen y pueden compartir. Entonces, por eso, acá dice que comprender que los individuos traen experiencias de aprendizaje también variadas en una situación de instrucción.
y es acá donde uno comparte ciertas experiencias, ciertos conocimientos. Determina la manera más eficiente de organizar y estructurar la nueva información. Y organiza práctica con retroalimentación. Estas teorías que vimos el día de hoy, que trabajamos el día de hoy, las vimos a grosso modo, el cognitivismo, y también hablamos un poco sobre lo que es el conductismo. Se recordarán, nos queda pendiente todavía la teoría del constructivismo, y es la teoría sobre la cual vamos a profundizar un poquito más cuando nos vayamos a dar nuevamente esta clase, ¿eh? Entonces, sobre estas dos teorías que el día de hoy vimos, solo vamos a leer detenidamente el documento que yo les voy a enviar. Como acá, ya llevamos una pequeña tarea que hicimos nosotros sobre la prueba diagnóstica, ¿te recuerdan? Que ya todos enviaron. Para esta semana, pues no va a quedar ninguna tarea de esto, solamente que lo lean. Entonces, que ustedes conozcan más a fondo. Para cuando, en la próxima clase, que hablemos sobre el constructivismo y terminemos de hablar de las teorías de aprendizaje, vamos a llegar a algunas conclusiones que yo les planteo acá, más las que ustedes puedan llegar. Si se dan cuenta, todavía falta un poco de la presentación, pero el tiempo que nos resta ya es poco y no es necesario correr, ¿bien? Por lo tanto, el día de hoy solo se habló así de manera general de dos teorías, de las tres teorías de aprendizaje que vamos a practicar, del conductismo y del cognitivismo. Yo solo quisiera que ahorita el tiempo que nos resta, vamos a recargar sobre que el conductismo, el alumno debe conocer la ejecución de las respuestas adecuadas y las condiciones. El alumno debe practicar, ¿verdad? Para fortalecer la conexión estímulo-respuesta se deben emplear pistas o indicios que extraen la respuesta y debe fortalecer las respuestas adecuadas. Y en el cognitivismo, el estudiante es visto como un participante activo del proceso de aprendizaje. Entonces, fijar eso en la cabecita de ustedes. En este caso, el aprendizaje, estamos hablando del cognitivismo. El aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Y nos va a quedar para poder seguir con esta clase. Ya nos quedan únicamente 2 minutillos con esta clase. La otra vez hablamos sobre lo que es el constructivismo. Y el constructivismo es la teoría de aprendizaje que ustedes más que todo van a aplicar, por eso es que le vamos a dar más énfasis, en donde el propósito del constructivismo es el aprender haciendo, ¿verdad? A través de competencias y que el aprendizaje para el estudiante sea significativo. Esto que les digo es una pequeña introducción de lo que es el constructivismo. ¿Estamos ahí? Nos queda únicamente un minuto, para poder despedirnos. Por eso yo decía que en esta clase, pues en este momento, el día de hoy, solo íbamos a hablar sobre las ciencias sociales, sobre las estrategias y recursos de la enseñanza de las ciencias sociales, y vimos dos
teorías de aprendizaje. Queda pendiente una, que es el constructivismo. Yo les voy a enviar a ustedes la presentación para que ustedes la lean despacio y puedan ver algunas diferencias de esto. En este tema vamos a estar unas 3 sesiones más como mínimo, ¿ya? Pues profundizando y que nos queden claritas. Ustedes las van a utilizar también en otras clases, ¿verdad? Pero aquí también las vamos a ver. Y entonces, solo hasta aquí nos vamos a conectar porque como las clases hay que grabarlas, a partir de aquí empieza a grabarse la clase, se lleva un tiempo, en eso nos va a llegar las 9, yo tengo que subir el link, entonces lleva un proceso, entonces mejor hasta aquí lo vamos a quedar. Para mí es un gusto haberlos saludado, que tengan un buen día y estén pendientes de su plataforma, desde el transcurso de la mañana, ustedes van a tener un espacio para marcar su asistencia, ¿bien? Es que mucho gusto y se me cuidan.